Vamos a entrar. Museo de la farmacia. Llegué. Bienvenidos al Museo de la Farmacia de San Germán, Farmacia Domínguez, mejor conocido como La Botica. Esta es la primera farmacia de San Germán, la segunda de Puerto Rico. Se fundó el 3 de enero del año 1877. Aquí hay objetos de la época, objetos que según va pasando el tiempo se van reconociendo pues, que son antiguos, y era lo que para aquel entonces nuestros antepasados utilizaban, como por ejemplo el suero que vemos aquí, que está prácticamente todo encriptado. Tenemos por aquí también las cacheteras o obleas, y era donde se preparaban los medicamentos aquí, y según eran las dosis, era que se iban aumentando según las anitas que tiene las obleas allí. ¿Okay? Seguimos por aquí. Estas son medidas que se utilizaban de la época. Tenemos el famoso quinqué, porque cuando se funda la farmacia no había electricidad, por lo tanto para los servicios nocturnos había que utilizar el quinqué, y para los días pues que había oscuridad. Esto que tenemos por aquí son las famosas inyecciones en época pasada. Tenemos tanto la de los dentistas como de las personas que iban a los hospitales. Las agujas que estamos viendo aquí, esas agujas se utilizaban para los pacientes y eran reusables. Cada vez que se utilizaban, la hervían media hora y la utilizaban en otros pacientes. ¿Y esto acá qué es? Tenemos por aquí esos medidores prácticamente para saber la temperatura y al mismo tiempo para saber la consistencia y concentración de los líquidos que se prepararon aquí. Entonces, abajo Tenemos varias etiquetas de promociones que se utilizaban en la época, de diferentes medicamentos. En la parte posterior que vemos acá, estamos viendo el primer farmacéutico de San Germán, que fue don Miguel Domínguez Hernández. Esta persona hizo su licenciatura en farmacia en el año 1875, y a los 2 años es que hace esta farmacia. Y aquí, pues la genealogía de los que siguieron operando la farmacia por sobre 100 años. ¿Y esto de acá? Al otro extremo tenemos la farmacia de San Germeña y los farmacéuticos, que fueron en diferentes épocas, prácticamente desde 1842 para acá. Esto es bien importante porque ya se sabía que San Germán, como ciudad prácticamente, si podemos decir, reconocida como una de las ciudades importantes de Puerto Rico, pues de aquí, por eso es que había muchas personas hidalgas, había muchas personas de poder económico, y estas personas iban a estudiar a España, muchas veces a Inglaterra y a Francia. ¿Y este busto de quién es? Ese busto es de Hipócrates. Ese fue el que daba, prácticamente todos los médicos hacían el juramento de Hipócrates. Cabe señalar que todos los días a las 6 de la tarde daban una conferencia o algo así aquí al frente, daban una tertulia frente a la botica en mesa redonda, y siempre ponían la figura de Hipócrates al frente como que estaba presidiendo esas reuniones. De esas reuniones surgieron muchos partidos políticos, hubo muchas diferencias de ideales, pero todo era con una cordura y un respeto hacia el pensamiento del otro. Toda botica o farmacia nunca faltaba la brillantina Alca, nunca faltaba el betún Yoki, la pastilla McCoy y el jabón de Castilla. Eso siempre aparecía en todas las farmacias, se vendían de la misma manera que el agua de Florida, y lo que tenemos por aquí también, el agua Maravilla, que eso era un éxito. Eso lo utilizaban para golpes. Si la persona se sentía ansiosa, se tomaba un poquito, se le quitaba la ansiedad, etc. Entonces abajo tenemos la maquinilla que se usó de la época para rotular los medicamentos y dar las instrucciones cómo tenían que tomarse los medicamentos, y envases donde se preparaban morteros, donde se preparaban los medicamentos. eso también por medida, ¿verdad?
Correcto, sí, por porciones. ¿Y qué o sea, supuestamente es esto también? Estos son ampolletas que se utilizaban en el ejército. O sea, cada vez que se iban para la guerra, cada soldado tenía esto. Si se daba un golpe o algo, o para ponerse anticuerpos y eso, ¿verdad? Pues eso es lo que utilizaban. Ok. Y abajo los morteros. Y ya pues son morteros pero esos morteros mayormente son de, a ver, porcelana. Tenemos aquí la genealogía de la farmacia Domínguez, según fueron procediendo, de hecho todos los empleados de aquí son descendientes directos del señor Domínguez Hernández, por lo tanto, aquí vemos toda la genealogía de los farmacéuticos. Esta persona es bien importante porque José B. Jamírez Domínguez, Carlos, que está aquí, José B. Fue un dentista. Él estudió en una escuela, la primera escuela pública de Puerto Rico, que es la Antonia Martínez, de aquí de San Germán y de Puerto Rico. Cuando él se graduó de odontólogo, él su práctica la tenía aquí, pero él hizo una promesa que cada vez que vinieron estudiantes de la escuela Antonia Martínez, él iba a traer la pieza completamente gratis. Ese fue un gesto bien importante de él. Al mismo tiempo, el Consejo de Padres hubo una calle en San que le pusieron el nombre de él. Y eso fue para 1929. ¿Usted está bien claro en las fechas? No, en eso Bien claro. Sí. No, lo que pasa es que yo como guía turístico, yo le puedo citar fechas, lugares, incidentes. Yo tengo algo privilegiado que sí, me recuerdo eso. Yo una vez no puedo tenerlo, pero los datos históricos los registro y los concedo. Esta es la historia de la farmacia, ¿verdad? Correcto, sí, sí. Aquí también en la parte de abajo de las personas que trabajan reparando la botica. Y este es nuestro alcalde con todo el personal. ¿Cuánto tiempo estuvo esto cerrado? Estuvo bastante tiempo, sobre 10 a 12 años. Y esas piezas que ustedes tienen de la, ¿verdad? De Sí, la farmacia, ¿eso fue donaciones o cómo hay es? muchas donaciones, muchas cosas que están prestadas, muchas son en calidad de préstamo, otras son en calidad de regalo y así. ¿Y esas botellas? Explíqueme. Esas botellas que usted está viendo en este momento, pues son diferentes tipos de medicamentos, pero ya esas prácticamente son entiendo yo, del 40 para acá, porque ya tienen pegado la etiqueta. Y por lo tanto, al tener la etiqueta, pues se sabe que son recientes. No hay ninguna que esté de esa época, no llegaron a tener. Esta que está aquí, esta que usted ve aquí, esta que está aquí son de la época, ¿ves? Oh, okay. Porque ya usted ve la diferencia que está en la etiqueta y la otra no. ¿Y qué líquido le pusieron ahí, a color? El líquido que usted ve eso es agua con color correcto. Y ya está, esto sí que está ahí arriba. Sí, entonces me imagino, yo entiendo que cuando necesitaban algo de allá arriba usaban una escalera de madera, porque definitivamente que no había la facilidad de escaleras de metal. Pero mire una cosa, y esto que está aquí, eso era original. Todo esto original se reparó, pero está más o menos, se conservó como prácticamente como estaba. Como estaba, eso es así. Pues esto es grande. Y de hecho se está ahora mismo preparando puertas y todo esto, porque en un futuro cuando esto falte, ya la pieza está hecha. Es cuestión de quitar la que está dañada y poner la otra. Toda esta réplica se está haciendo. Pero eso es madera, ¿no? Eso es madera, correcto. Y fue tallada a mano. O sea que esa es la original. Es original, correcto. Y se está haciendo otra por si acaso. Por si acaso en un futuro un temblor de tierra o algo colapsa, no esperar a mandarla a hacer, sino ya está tenerlo hecho. Sí. Y arriba también los frisos son originales. Correcto, eso es así. Ya. Vamos por acá. Frascos de porcelana también que se usaron en la época. Muchos de estos pues, han sido prestados en calidad de préstamo. Pero qué precioso, ¿ah? ¿Verdad que? Sí. Aquí tenemos. ¿Esa puerta siempre estaba ahí? ¿Perdón? ¿Esa puerta siempre estaba ahí? Ay, hay dos puertas. Sí, estaba Supuestamente, ¿cuál es el ideal? Yo le voy a enseñar, le voy a dar un detalle ahora que usted ve que el arco está más alto, ¿verdad? El arco, sí. El arco, ahora cuando
rato te lo ves que estaba más bajita. Aparentemente en un momento dado se reparó y se subió el arco. Ok. Pero cuando lleguemos al área, estamos viendo aquí unas balanzas que son selladas, aquí hay 3. ¿Y cuál es el propósito de que fueran selladas? Porque si el doctor decía que necesitaba tantos gramos de tal medicamento, no puede haber ni de más ni de menos. Sí. Por lo tanto, si lo tenían así expuesto al aire, el mismo viento o el aire podía desbalancear y dar un poquito más, un poquito menos. Y para que diera un peso exacto, por eso era que era sellado. Ah, sellaba. Sí, sí. Y estas son igual, balanza. Igual balanza, correcto. Y esto que vemos aquí en la parte de acá. Ya mismo voy para allá. Déjeme, porque lo que pasa es que como está dando... Museo de la Farmacia de San Germán, correcto. Ajá, dígame ahora. Esto que vemos aquí es una embotelladora de refresco. Esto, había un envase grande aquí y pasaban una serie de tubos hacia allá y por presión metían el líquido dentro de esta botella. Esta botella no tiene tapa. Esto tiene una bolita que cuando entraba el líquido a presión, que se llenaba, sellaba. ¿Ves? Por lo tanto, si uno iba a tomar el líquido, había que empujar la bolita para tomar el refresco. Cuando se paraba lo que fuese, sellaba automáticamente. Esto fue patentizado por Irán Cook en Londres para el año 1872. Y eso llegó hasta Puerto Rico. Hasta Puerto Rico, sí, Mira para porque allá. era una novedad. Aparte de eso, esto también en un momento dado servía para tratamiento porque ellos preparaban un líquido que era derivado de la hoja de coca. Por lo tanto, si la persona llegaba ansiosa al sitio, la persona pues le daban prácticamente el medicamento, el refresco o lo que fuese, ¿verdad? O lo sentaba un ratito, a los 15 minutos se levantaba relax. Por lo tanto, ellos vieron que caramba, esto se puede patentar cambiándole la fórmula y si lo tiramos al mercado podemos hacernos millonarios y de ahí que sale la Coca-Cola. Uy, mira qué bien. Okay. Entonces, todo eso que está ahí son los potes. En los envases correctos de que, la época. Miren, allá hay uno de azúcar, creo que Sí, porque con la Azul. Coca me tomaban y así. es. Y parece que es prieta, ¿verdad? Sí. Entonces, estos son, ¿ves? Probetas. Las probetas. Sí. Entonces esto es bien importante. Aquí guardaban los medicamentos, ¿ves? Todos tienen Ay, mira, no me había dado cuenta. Sí. Mira. Ahí cuando pues, mezcla una cantidad de una cantidad de esto, otro Sí. de lo otro, y así por el estilo, ¿ves? Cebada. Exacto. Hay mucho de eso que yo no conozco. No, eso que ¿Desconozco? Sí, que es así. Aquí pues, estos envases son franceses, ¿ves? Que también se utilizaron para el servicio aquí Estos envases son franceses. Sí. Pero el que estaba a cargo de esto, que el dueño de esto, Ajá. vivía aquí. Bueno, no vivía aquí, pero siempre había un farmacéutico por la noche que dormía aquí. Porque aquí había detrás de este cuadro hay una puerta pequeña que es como si podemos decir de 6x6, 6 pulgadas por 6 pulgadas. Ajá. Cuando alguien tocaba allí, abrían y le daban la receta y se la probaba aquí dentro. Sí. Entonces, ya te ve los candelabros. ¿Ves? Sí. Esos candelabros los utilizaban para poder ver de noche, ¿verdad? Sí. Los galones que también se utilizaban y nuevamente envases que se utilizaban para preparar los medicamentos. Mira los galones. Eso me acuerda de una cosa, ¿verdad? Ajá. Ay. Entonces, esto es bien importante lo que tenemos aquí. Pero si vamos por este lado, para terminar este lado. Ok. Esta es la tertulia. Sí, ya usted que no lo de la tertulia, ¿verdad? Sí, Ok. pero usted me está hablando sobre la tertulia, de aquí se hacían tertulias. Sí. Y casi todas las farmacias hacían las tertulias de diferentes pensamientos políticos. ¿Ves? El que estaba de acuerdo con la acción de Estados Unidos Ajá. se reunían frente en el Teatro Sol. Aquí se reunían los liberales, que querían que Puerto Rico fuera libre. Ajá.
Un dato bien curioso, pero me gustaría ahorita que lo filmáramos. Ya mismo. El ¿Qué, del abajo de que te tío. qué es eso? Eso mayormente es un caldero, eso se da para cocinar, pero que muchas veces ellos podían hacer 20.000 cosas Ajá. allí. Muchas veces preparaban refrescos y lo echaban allí, en cantidades para venderlos en Sí, porque o sea, eso es que lo porcelana, utilizaban ¿verdad? para todo. Eso es porcelana, ¿verdad? Sí, ya eso no, casi no se ve. Ok, y este retrato, que es bien Bueno, este es el elocuente. Ese es de las personas que venían a la tertulia todos los días a las 6 de la tarde, se paraban frente aquí a la botica para hablar de política, problemas sociales, problemas del pueblo. Dato bien interesante, como lo indiqué ahorita, es que cada persona se reunía en forma redonda y ponían la figura de Hipócrates frente a ellos como que él presidía las reuniones, Muy bien, simbólicamente. simbolizando. ¿Usted puede identificarme cada uno de esos seres que están ahí? Bueno, Sí, es bien sí, es difícil, que- pero allí están el nombre de ellos. Ok, pues vamos a filmar eso, Sí. para ponerlo aquí de pie. Sí, porque el mismo retrato. Sí. Lo que pasa es que son personas de 1900 y pico. Que están, no, sí se ve, mire el retrato. Sí. Ahora, a lo que yo te estaba explicando ahorita, Ajá. si tú notas el arco allá, aquí se ve más todo. Ok. Es más bajito, mira la cabeza del Señor donde llega. Sí. Y no está parado en ningún sitio. La forma es diferente a como es actual. Es más alto. Y Oh, totalmente sí, diferente. está más bajito. Sí. Entonces, vamos a terminar con esta pared para empezar por acá. Ok, esto que vemos aquí es la licencia del 1875 del señor Miguel Domínguez Hernández. Ajá. Entonces, 2 años después que funda entonces aquí la botica. Pero siempre se conocía como Farmacia Domínguez. Ahora, normalmente pues las farmacias siempre se conocen como botica, ¿ves? De ahí la palabra, hay de todo como en botica. Oiga, ¿y dónde ustedes consiguieron ese bueno, es que ay, sí, mira sí. cómo está? Sí, se hizo un trabajo exhaustivo. Exhaustivo, ¿verdad? Y todavía van a traer muchas cosas más. Va a traer el asiento del dentista que trabaja allí, Sí. que va a conseguir muchas cositas más. Esto en archivo, ¿verdad? Eso son personas particulares. Mira para allá. Sí, personas que, pues, que sabían y entendían que era para beneficio del pueblo. Igual que el museo, que en el museo fuimos muchos, nos quedaron muchas cosas que cada uno tenía y así